Soy profesora en griego 1 y en lingüística clásica. En este momento integro además un proyecto PICT en general dirigido por el profesor Caballero sobre narración en Bizancio. Estamos en el mismo proyecto. Y Así acá es. tenemos al Así es. profesor Caballero controlando. Bueno, tu ponencia es de Juan de Tesalónica en Germán de Constantinopla. ¿Mm? Así es. Una reelaboración del relato de la dormición. Exactamente. Empecemos. Dale, vamos entonces. Bueno, el momento de la dormición, coimesis de la Virgen, que es el término que se eligió Sí. para referirse a su muerte, no aparece relatado en las escrituras, sino que es transmitido por una variedad de textos apócrifos, la mayor parte producidos en el siglo VI. Juan, obispo de Tesalónica, y sin duda a partir de esos mismos escritos, redactó en el siglo VII una homilía centrada en la dormición, intentando explicar por qué una fiesta ya establecida de manera general había demorado tanto en celebrarse en su territorio. El texto en cuestión fue revisado y reconstruido por Gigi a partir de numerosos y antiguos manuscritos y publicado en el año 1926 en la Patrología Orientalis. Sobre el texto de Juan se basó poco después Germán de Constantinopla para escribir una de las 3 homilias que dedica a la festividad de la dormición de María. En la presente contribución nos proponemos revisar lo que de común tienen ambos textos, así como los rasgos que los distinguen, a fin de comprender las razones que llevaron a uno y otro autor a seleccionar unos episodios y no otros, y a dar a sus textos la forma que les dieron. Vamos a comenzar entonces por considerar la estructura de ambas homilias. Existen 2 versiones de la homilía de Juan, una breve, que es la que aparece en primer lugar en la Patrología Orientalis, y una más extensa, considerada como interpolada, que contiene episodios que faltan en la versión breve. La homilía de Juan es notablemente más extensa que la de Germán, se articula en 28 parágrafos en la edición de Gigi, organizados a su vez en 14 partes. El texto de Germán, en tanto, se estructura en tan solo 7 parágrafos de la edición de Miñe, si bien son un poco más extensos que los del escrito de Juan. Si uno presta atención más o menos a los títulos de cada una de las partes que estructuran uno y otro escrito, las coincidencias resultan indiscutibles. En la presente oportunidad nos vamos a centrar en 3 de las partes que aparecen en una y en otra homilia: el prólogo, el momento de la dormición y el epílogo. Ambas homilías comienzan con un prólogo en el que cada uno de los autores explicita el objetivo con el que le escribe. En el caso de Juan, puede decirse que el prólogo, de notable extensión, es la parte más importante de todo el texto por las afirmaciones que en él su autor realiza. Y la primera es precisamente la del objetivo con el cual escribe. A partir de la convicción de que los relatos que circulaban no eran sino deformaciones de la historia genuina, Juan se aparta de ellos y expresa su voluntad de ofrecer una narración verídica de los últimos momentos de la Virgen y los prodigios que los rodearon, a partir del relato de los testigos oculares del evento, los apóstoles mismos, porque él considera que el relato remonta a ellos. El prólogo de Germán, por su parte, bastante más breve que el de la homilía anterior, también presenta el objetivo con el que fue escrita: producir alegría, eufrosión en sus oyentes al escuchar el relato del tránsito de María. Tras el prólogo encontramos en ambas homilías el mensaje del ángel a la Virgen. Se trata propiamente del comienzo de la narración. El paso de una parte a otra se da en ambos textos de la misma manera, con una oración temporal introducida por las conjunciones jote y jotan, respectivamente, en la que se anuncia el mensaje del ángel de María. Dice Juan: cuando, jote, la Santa Madre de Dios, María, estaba a punto de desprenderse de su cuerpo, apetíceto, tosoma, el gran ángel, omegas ángelos, se le acercó y le dijo. Germán dice, por su parte, cuando, jotan, Cristo nuestro Dios planeó trasladar Metanankein, su madre, portadora de vida a su lado, por un ángel, vía angelu. Él le anuncia la indicación de su dormición contraria a lo habitual, animándola con palabras como estas del mismo Cristo: Tois apautu tu Christu, toiutoisi logos. Si bien los términos con los que comienzan ambos relatos
dan cuenta de que el de Germán se basó, ciertamente, en el de Juan. El decurso que toma cada uno de esos es diverso. Una primera diferencia marca el inicio de los mensajes en cada una de las homilías. En el caso de Juan, el gran ángel es el que efectivamente le habla a María y le anticipa lo que va a suceder, que en 3 días abandonará su cuerpo. Estos 3 días anticipan de algún modo los que transcurrirán luego, entre el momento en el que el cuerpo de la Virgen es depositado en el sepulcro y aquel en el que los apóstoles lo encuentran vacío. En el caso de Germán, en cambio, la manera en la que presenta el mensaje del ángel torna la escena mucho más vívida, da la sensación de que es el propio Cristo el que le está hablando a su madre. Germán expresa que el Señor, a través de un ángel, que habla con palabras como del mismo Cristo, se dirige a María para llevarle tranquilidad. Y lo que sigue no es un diálogo, como en el caso de Juan, sino un extenso monólogo del propio Cristo de fuerte contenido teológico. Germán, en sintonía con el comienzo de su homilía, pone el acento en que Cristo intenta llevar tranquilidad a María y a los fieles, y sus palabras aparecen atravesadas por temas doctrinales y teológicos centrales que de una manera u otra irán apareciendo en la homilía. La asunción de María a los cielos, la certeza de una vida mejor en el más allá, la encarnación, la virginidad de María y su papel como intercesora de los hombres. El discurso de Cristo en Germán se cierra con la mención de los discípulos encargados de llevar adelante el funeral de la Virgen. Esa sensación que decíamos de estar presenciando directamente lo que ocurre se acentúa en este pasaje en el que leemos: mira, Idú, mis discípulos también vienen hacia ti, aquellos a través de los cuales serás enterrada con honor y reverencia. La mención a la presencia de los apóstoles, introducida exactamente por el mismo término, Idú, que retoma Germán, se encuentra en cambio al comienzo del discurso del ángel de Juan. Mira, voy a enviar a todos los apóstoles a tu lado. Por la expresión del ángel se entiende en Juan que los apóstoles van a llegar, en Germán que ya están viniendo. Las circunstancias referidas a la muerte o a la dormición de María son algo diferentes en ambos escritos. Relata el obispo de Tesalónica cómo al amanecer del tercer día, María se levantó, realizó una oración, entró a su habitación y se reclinó sobre el lecho. Pedro se sentó a la cabecera y Juan junto a sus pies. Los demás apóstoles en derredor. Esta imagen fue tomada mucho en la iconografía posterior, no podía incluirlo acá, ¿no? Pero hay muchísimas pinturas a lo largo de los siglos que reproducen exactamente la escena así como Juan la describe. Luego resonó un fuerte trueno, Bronte, y un perfume embriagó a los presentes y los dejó dormidos, excepto a los apóstoles y a 3 vírgenes. Entonces llegó el propio Jesús, junto a los ángeles que cantaban himnos, entró a la habitación, provocando la alegría de su madre. Y al decir estas palabras llevó a término la misión que le había sido encomendada. Ten oikonomían, dice Juan, mientras su rostro sonreía el Señor. Mas él tomó su alma y la puso en manos de Miguel, no sin antes haberla envuelto en unos como velos, cuyo resplandor es imposible describir. A continuación hay un cambio llamativo en el relato, cuando la narración deja de estar en tercera persona y pasa a la primera del plural. Mas nosotros, los apóstoles, vimos con asombro, dice en griego gemeis de hoi apóstoloi, es de asámetha. En todo momento ha sido una narración de Juan, relatando aquello que ocurrió una vez. Ahora, en lo que pareciera un intento de volver más verosímil la historia, se introduce la primera persona. Son los apóstoles mismos, testigos directos de lo ocurrido, quienes transmiten lo que pasó en los últimos momentos de la Virgen. Luego de un breve diálogo entre Pedro y Cristo, el cuerpo de María empieza a gritar, Evoe secaito soma, y tras llevarle tranquilidad, el Señor desaparece. En el caso de la homilía de Germán, el pasaje en el que no aparece Cristo, en el que relata el momento propiamente de la dormición de María, se trata seguramente del más breve y sencillo de toda la homilía. La Virgen se despide de todos, estoy citando, se reclina en el catre que se ha extendido, arregla su cuerpo impecable como lo deseaba, abandona su espíritu como durmiendo, o hablando mejor, se aleja de la carne al despertar, haciendo que se vaya libre de corrupción. Aparecen aquí 2 términos importantes que de algún modo encuadran la partida de la Virgen no como una muerte cualquiera, sino precisamente como dormición, evocando claramente el nombre con el que habitualmente se aludía a la fiesta en su honor, que era el de coimesis. Aparecen los términos hipno y egregorsei, ¿no? Sueño y despertar.
Y también una expresión de fuerte peso doctrinal en un momento en el que se discutían los detalles propios de aquel momento y la afirmación de que el cuerpo de la Virgen no sufrió corrupción. El Euceran Thoras, dice. Tras la muerte de María se llevan a cabo sus funerales. Algunos elementos unifican ambos relatos, si bien el de Germán es como siempre más acotado y breve. La presencia de los apóstoles y las vírgenes, el episodio con él o los judíos, el traslado del cuerpo en manos de los discípulos hacia el sepulcro. En cuanto al epílogo de Juan, merece prácticamente un trabajo dedicado exclusivamente a él. En los 15 manuscritos aparecen 11 finales diferentes, todos los cuales integran la edición de Patrología Orientales y refieren los diversos modos en los que la tradición apócrifa transmitió la manera en la que se produjo la dormición de la Virgen. 5 de ellos no hacen ninguna alusión a la resurrección ni a la asunción corporal de María. Los demás incluyen de manera más o menos explícita alusiones a la ascensión, ocurrida 3 días después de su muerte. El editor opta por el epílogo que aparece en el Códice Vaticano 2072, que a su parecer ofrece el final auténtico. Tras el episodio con el judío que ataca el ataúd, los apóstoles llevan el cuerpo al sepulcro, los depositan allí y se quedan custodiándolo por 3 días. Filosontes epitreis gemeras, lo cual evoca claramente el lapso de tiempo que siguió a la muerte de Cristo. Y continúa. Mas cuando fuimos a abrir la sepultura para venerar el precioso tabernáculo de la que merece toda la alabanza, encontramos solamente sus vestiduras funerarias. Heuremen monas tas sindonas, pues ella había sido trasladada, metetece por Cristo Dios, que tomó su carne de ella a su heredad eterna. Según decíamos en esta última frase, parece haber una alusión a la Asunción, pero no está explícita. Lo que lleva al editor a considerar este epílogo como el original es el empleo del estilo directo, puesto que Juan ha creído en un relato auténtico de la muerte de María redactado por los apóstoles, testigos oculares y falsificado luego por los herejes, entiende que la primera persona del plural, empleada en el pasaje mencionado más arriba y en el final que citamos ahora, constituyen una prueba de la autenticidad de esta variante. El relato de Germán toma un rumbo propio original justo en este punto. Lo significado en él es que en el momento en el que los discípulos están por dejar el cuerpo de María en el sepulcro, Cristo aparece con sus ángeles, arrebata el cuerpo de su madre de manos de los apóstoles y lo lleva al cielo. En ninguna de las versiones de la dormición de María, no solo en las que reflejan los variados epílogos del texto de Juan, sino tampoco los antecedentes que de ella existen incluso en otras lenguas. Fue un tema tomado por autores del más diverso origen, ¿no? Y recogidas en ediciones de Bober, de Mimuni o de Shoemaker. En ninguna de ellas, digo, aparece este final. Se refiere a algo semejante. María no llega a ser sepultada, sino que es llevada al cielo antes de que su cuerpo sea depositado en el sepulcro. Cito, entonces de sus manos, Jairón, mientras todos miraban hacia otro lado, el cuerpo puro de la Virgen fue arrebatado, y el que lo arrebató no fue visto por todos, porque era el Dios invisible. Pero la mortaja de Sindón, en una nube de luz, en las manos de los apóstoles, apareció ligeramente arrastrada por el viento. La asunción de María ocurre en su relato inmediatamente después de su dormición. La Virgen no llega a ser enterrada, ni transcurren esos 3 días mencionados en todos los textos vinculados con la dormición. Aparecen aquí en griego, pero bueno, por razón de tiempo no se podían incluir muchos términos que en el relato de Juan aparecen en el momento de la dormición, cuando Cristo, en el momento de la muerte, lleva su alma y le pone en manos del arcángel Miguel. En el rápido recorrido que hemos realizado por las distintas partes a las que nos propusimos atender, y más allá del hilo común que se aprecia en ambos relatos, las diferencias que hemos ido señalando resultan coherentes con los objetivos planteados al comienzo por cada uno de los homilistas y guardan también relación entre ellas mismas. Juan se propuso diferenciarse de la variedad de relatos que circulaban en relación con los últimos momentos de la Virgen y ofrecer una narración auténtica de la manera en la que se desarrollaron y de los prodigios que los rodearon. Él lo dice así. Y puede decirse que cumple acabadamente con dicho objetivo. En un relato ordenado y pormenorizado, recorre uno por uno los hechos ocurridos en cada uno de los 3 días que median entre el anuncio del ángel y los funerales de la Virgen. En cada uno de los momentos centrales, resalta, según anticipó,
los prodigios ocurridos, los truenos, el grito de la Virgen una vez muerta, entre otros. En tanto como extensión de su objetivo de depurar la historia de la dormición, se había propuesto refrendar la fiesta del 15 de agosto, ya instalada en otras regiones. Resulta sumamente llamativo que no haya ninguna mención al momento de la Asunción, propiamente. La homilía de Germán, en cambio, que tenía como objetivo producir alegría en los fieles, se encuentra atravesada por cuestiones teológicas y doctrinales que importaban de un modo especial a los cristianos de aquel momento. En el deseo de que su audiencia sintiera cercano el mensaje, pone frente a ellos a los mismos personajes de una manera sencilla y vívida, y por ellos les transmite la cercanía de Cristo, la certeza de la mediación de María, la confianza en la vida después de la muerte. Como decíamos, es el único que presenta el momento exacto de la Asunción. Sin duda tenía presente el texto de Juan y lo transmitido por la tradición, pero lo reformula para que sus fieles, testigos del tránsito de María al cielo en manos de su Hijo, experimentaron por un lado alegría y esperanza y tuvieron además la fuerza para transmitir esa certeza y a ello los alienta. Puede decirse que se reconoce en el texto de Juan un valor de tipo más bien histórico, mientras que los hechos narrados por él adquieren en Germán una particular significación en tanto son proyectados en su dimensión cristológica y doctrinal. Nada más. Es muy interesante, realmente yo no conozco a este autor. Y te quería preguntar respecto a las representaciones que existen sobre este tema de la coimesis. Aparentemente es a partir del siglo X que se empieza a representar las imágenes de la coimesis. En la iconografía, debo reconocer que lo he profundizado poco, desde el siglo X seguro. La imagen que más se conoce es una de la muerte de la Virgen de Caravaggio, que es del siglo XVII, pero hay muchísimas, digamos, a partir al menos del siglo X y quizás un poco antes, y en todas se representa esta escena de la Virgen tendida con Pedro a sus pies, Juan en su cabecera, los apóstoles rodeándolo, las vírgenes que lloran, digamos, toda escena que Juan relata como con bastante detenimiento. En Germán es bastante más acotado el relato, tiene como una reproducción exacta, digamos, a nivel iconográfico. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Pablo, Victoria. No, pregunta no, yo me quedé pensando y buscando un pasaje de Dionisio Areopagita, o de Pseudo Dionisio, en el que se cuenta la dormición, pero no llegué a encontrarlo todavía. De todos modos, no importa, porque sería una cosa más así de comparación. Después me gustaría hacer obtener una especie de cuadro comparativo entre Juan y Germán, porque hubo cosas que mi neurona a las 8 de la mañana no está suficientemente despierta. Las mías funcionan mejor. Bueno, no, pero no tanto, no. La verdad es que intenté al comienzo, no sabía si compartir algo de más. Tengo hecho la estructura a modo de cuadro, efectivamente, ¿no? Pareciera en el cuadro que los momentos son menos. Los traté, reconozco esta mañana a las 6, de poner en una misma diapositiva uno al lado del otro, se me recortaba. Bueno, es más fácil cuando uno vieron reparte una... bueno, lo pude haber compartido en un Word, no me di cuenta, pero no me podían quedar al lado, ¿no? Es mucho más extensa la de Juan, los momentos parecen los mismos, pero son, digamos, Juan retoma algunos de ellos, es muchísimo más extensa, hay digresiones muy importantes la de Juan, que uno por allí no se advierte mucho con qué sentido los puso. Por ejemplo, en la vigilia previa, la noche que precede a la muerte de la Virgen, hay una larguísima parábola de Pedro a las vírgenes en cuanto a la espera, digamos, de la muerte, pero que no se encuentra bien el sentido respecto al momento de la asunción, ¿sí? Al estar preparado, digamos, para la Virgen. Es como un poquito desconcertante
decepcionante, creo que dice el editor en Patrología Oriental, es la versión de Juan respecto a la dormición, porque si bien siglo X-XI, las representaciones iconográficas de Ezequiel, gracias. Digo, si bien lo que le preocupa es que no está la fiesta de la dormición en Tesalónica y sí está instalada en el resto de las regiones, tanto en Oriente como en Occidente, sin embargo no menciona la Asunción, ¿no? Es llamativo, ¿no? Es llamativo eso. Y Hermann, que no parece haber tenido un objetivo propiamente de afirmación de la fiesta como tal, ¿no? Sin embargo, alude explícitamente, y lo alude, entiendo, con el objetivo más bien que atraviese un poco. La verdad es que cuando yo la releía, digo, no se nota para nada, ¿no? Porque es muy corto, ¿no? Todo el contenido sencillamente expresado, pero fuertemente condensada la teología y la doctrina que expresa Hermann, mientras que la de Juan es sumamente extensa, pero en cuestiones más bien, como digo, de acontecimientos, o digresiones de alguno de los personajes que no se entiende muy bien qué vinculación concreta guardan con la Asunción. Me interesaría si encontrás el pasaje que decías. El pasaje fue retomado por muchísimos autores, gracias Ezequiel, por muchísimos autores después, ¿no? Germán es uno de los padres que entre alrededor del siglo VII, Germán, un poquito antes que el Andrés de Creta, Juan de Maceno luego, ¿no? Fue el momento de la dormición, fue tomado por muchos, ya que tome, y Germán escribe 3 homilias, pero la única de carácter narrativo es esta última. La tercera, bueno, fueron 2 o 3, según los editores discrepan, y en esta es en la que parece haberse basado fundamentalmente en Juan. Voy a copiar del chat el Gracias, link. ahora te lo busco. Dale, bárbaro, yo copio este. Ahí te mando un trabajo que hay de Salvador González, de la Universidad Complutense, sobre la parte de la representación de la coemesis. De la parte en pintura y eso. Bien, gracias. Acá Ezequiel también me compartió un link, ya lo abrí. Sí, hay que pensar que vos lo mencionaste a Caravaggio además no pertenece digamos, al espectro bizantino, la representación de la dormición de la Virgen desde el siglo X, como decía María Cristina, ¿no? Desde el periodo Comneno, es casi, como diríamos, un motivo indispensable en el programa iconográfico de todas las iglesias. ¿Sí? Hay un texto que lo tengo acá. El de Hugh Wybrew sobre la liturgia, la historia de la liturgia en Bizancio, precisamente para el periodo del siglo X en adelante, es uno de los paneles que no puede faltar dentro de la disposición de las escenas, ¿no? Del programa, de las festividades. Bueno, una es la de la dormición. Por eso te pasé ese link, porque pones coimesis, iconografía en Google y aparecen todos, desde las paredes, los frescos, hasta todo lo que son los marfiles, ¿no? Las miniaturas, ¿no? De las tapas de los evangelios, ¿no? Todas estas pequeñas representaciones de la dormición. O sea, era un hit iconográfico ya desde ese momento, ¿no? Sí, a partir del siglo X. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante, muy interesante. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con Pablo. Pablo, que va a hablar de la transmisión y adaptación en la hagiografía bizantina, el caso de la vida de Juan el Limosnero de Leoncio de Neápolis. Hola, buenos días. Gracias, María. Bueno, sí, como decía Cristina, lo que voy a presentar ahora es sobre el texto, sobre la versión corta del texto de Leoncio de Neápolis, la vida de Juan el Limosnero. Es un poco el resultado, algunas reflexiones sobre un proyecto de UBASIT en el que pude participar, dirigido por el profesor Pablo Caballero,
Y bueno, trato de presentar algunas reflexiones respecto a la versión corta de este relato. Así que paso a presentarles un PowerPoint mientras voy leyendo, a ver si puedo. ¿A dónde pones, Pablito? ¿En aplicaciones? Para compartir pongo donde dice presentar, ahí acá abajo creo que es, sí, acá si pueden ver, ahí dice presentar y de esa manera puedo compartir la pantalla. No sé si lo están pudiendo ver. Ahí está. Ah, genial. Bueno, paso a leerles entonces. Leoncio fue un obispo de Neápolis en la isla de Chipre durante el siglo VII. Entre otros escritos, llegaron a nosotros 3 relatos hagiográficos: la vida de Simeón el Loco, la vida de Espiridón y la vida de Juan el Limosnero. Esta última trata sobre el patriarca de Alejandría, Juan. Como lo aclara en su prólogo, Leoncio pretende continuar la obra hoy perdida de Juan Mosco y Sofronio, pero con un carácter pedestre, sin adorno y humilde. Se compone de una serie de episodios que tienen como figura central al santo. Comienza con su entronización en Alejandría, para terminar con su muerte y posterior milagro asociado a su sepulcro, como es costumbre de este tipo de relatos. En cuanto a su transmisión, además de diversas traducciones, se conocen 7 versiones en griego, de las cuales aquí solo nos interesan 2. La versión larga, asociada con el texto supuestamente escrito por Leoncio, y la versión corta, cuya redacción se ubica hacia el siglo IX y tuvo una mayor difusión. Siguiendo el análisis de la tradición textual de la tradición textual de Vincent de Roche, podemos ver que la versión corta es de difícil establecimiento, pues una gran parte de los manuscritos no cuentan con todos los capítulos, sino solo con una selección. A veces incluso están mutilados, y la gran variedad de lecciones atenta contra la posibilidad de fijar un solo texto. Aún así, en 1893, Gierter edita la versión corta, puesto que es la única hasta el momento, es de nuestra referencia. En este trabajo nos centraremos en 2 testimonios de esta versión, que se encuentran conservados en el Coriolensis del siglo XII, al que llamamos H, y en el Palatinus Graecus 68, del siglo XIII, al que llamamos K. El texto esto es muy importante, el texto de Leoncio, como había más atrás dicho, es del siglo VII, la versión corta, la redacción se ubica más o menos en el siglo IX, y estos testimonios que estuve trabajando, analizando, son del siglo XII y XIII. Lo cual, bueno, te da más o menos una suerte de cronología que me parece interesante establecer al momento de ver las diferencias. Por un lado, intentaremos comparar la versión larga con la versión corta, tomando de esta última el texto establecido por Gersey y las diferencias con los testimonios mencionados. Por otro lado, y en paralelo, analizaremos algunas de sus características narrativas teniendo en cuenta aquellas variaciones del texto. Tomaremos como punto de partida el reciente trabajo del profesor Caballero, aquí presente, que da una clasificación de los principales cambios que opera la versión corta. Por último, basados en nuestro análisis, trataremos de establecer una relación entre el episodio y la homilía sobre el arrepentimiento de Juan Crisóstomo, que se encuentra en el mismo códice de uno de estos testimonios, y en otros más también. No esta misma homilía, sino distintas homilías, lo cual me dio una pauta y para algo interesante para analizar. Desde el punto de vista teórico, utilizaremos como herramienta algunos conceptos tomados de la narratología que nos ayudarán en un análisis textual de los pasajes seleccionados, especialmente las definiciones y precisiones de Genet en su clásico estudio, un discurso de relato, ensayo de método, para complementarlo con las ideas acerca del lector implícito de Chapman. En tanto que el desarrollo del trabajo requerirá hacer referencia al vínculo de la obra con su lector, echaremos mano al tratamiento de Descoster sobre la función comunicativa de todo texto narrativo y la teoría de la recepción expuesta por Gauss en la historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria. En su artículo, Caballero expone una clasificación de los principales cambios que opera la versión corta sobre el texto de Leoncio. Son de tipo
ideológico, los que involucran un cambio en la redacción, y los de tipo estilístico. Concluye que estos cambios, conllevan, no cito, la búsqueda de obras más cortas, capaces de adaptarse a menologios y sinaxarios, y que se relacionan con la escuela metafrásica propia de la época de su redacción. Entendemos por metáfrasis el proceso de reescritura que se dio a partir del siglo IX, consistente en una reelaboración de las obras con el fin de adaptarlas a nuevas necesidades, enfocado en un mejoramiento estilístico. Simón Metafraste, el autor de Menologio, una obra de 10 volúmenes que recopila biografías y martirios, es el más famoso autor de este tipo de reescrituras. Además, hay que considerar que a partir de la misma época, incluso desde el siglo VIII, según el análisis de Hogel, hay un auge en la producción de colecciones hagiográficas para uso litúrgico, como son los menologios y sinaxarios. Las obras que integraban, dice Hogel, y cito, estaban sujetas a la adaptación continua, ya sea de ajustes de sintaxis y vocabulario, expansión y abreviación, o incluso reescrituras completas. Fin de la cita. De esta manera, teniendo en cuenta que la redacción de la versión corta se sitúa para esa época, podemos entender la dificultad que conlleva establecer un único texto de la versión, como afirma Desroches en su análisis de la tradición manuscrita. Pues aunque podamos fijar un origen, el proceso de transmisión es en sí mismo una continua reelaboración. Por último, creemos de suma importancia entender con Jauss que toda obra literaria, insisto, es como una partitura adaptada a la resonancia siempre renovada de la lectura, que lo trae a la existencia actual. Fin de la cita. Así entendida, la adaptación y reescritura de una obra literaria implica, como reverso de una moneda, una lectura en la que se funde la mirada de una época. Siguiendo entonces la clasificación de Caballero, a continuación nos centraremos en los cambios que entrañan una modificación en la redacción, para indagar acerca de las consecuencias en las características narrativas de la obra. El episodio que vamos a analizar brevemente se divide en 2 capítulos, en la versión larga y en la versión corta, mientras que los testimonios de H.E.K., son los que estuve trabajando, conservan el episodio como un solo capítulo, pues la escena siempre es la misma. Se relata cómo el patriarca se sienta en público, sin ninguna escolta, frente a la iglesia, para dar más confianza a los que querían acercársele y solicitarle algo. Una vez hecho el pedido, ordenaba a los síndicos que se encargaran de todo, diciendo, y acá les dejo la cita, la leo. Esto es lo que les dice, digamos, a la gente que está ahí, digamos, en el público, alrededor de él. Si nosotros, siendo hombres, tenemos confianza para entrar siempre a la casa de Dios por nuestras peticiones y darle a conocer nuestros pedidos a Él, el inaccesible y que está por encima de toda creación, y anhelamos que se nos haga realidad la súplica e impetramos que Él no la demore, ¿cómo debemos entonces nosotros ejecutar con toda diligencia las peticiones de nuestros coesclavos, acordándonos del Señor que dice, con la medida con que miden, se les medirá a cambio, y de nuevo del profeta, del modo en que hiciste, así será contigo, o en otra testimonio, así sea contigo. Esto es lo que es el discurso, digamos, directo del patriarca, que da Leoncio. En el texto no hay casi cambios entre la versión larga y la versión corta. En este tramo, entre la versión larga, digamos, que sería el original, entre comillas, de Leoncio, y la adaptación del siglo IX, no hay cambios. Así el patriarca trata de persuadir a su auditorio de que sean diligentes con las solicitudes de los coesclavos. Como recurso retórico, apela a la autoridad de las Sagradas Escrituras a través de abundantes citas. Luego, más adelante, vemos que se retira del lugar lamentándose de que nadie se le haya acercado. El relato continúa con un tal Sofronio que se le acerca para saber qué le sucede. Y la escena se relata de la siguiente manera. En esta parte sí hay distintos, hay cambios drásticos de una versión a otra. Por eso puse el cuadro de los 3 y les leo. En la versión larga, que decíamos es la que sería escrita por Leoncio en el siglo VII, dice, relata, ¿no, Leoncio? Que realmente sensato Sofronio, habiéndole sido ordenado por el gobernante, porque los dos estaban entonces allí, luchando noblemente contra la demoníaca y herética locura de los ateos acéfalos, dijo, no ante todos, sino privadamente, al archipastor que está entre los santos,
¿no? Le pregunta, ¿cuál es la causa, llamado por Dios y custodiado por Dios, del aire sombrío que embarga tu santa alma, que repentinamente nos conmueve a todos, ¿no? Juan estaba lamentándose de que nadie se le había acercado, y bueno, este Sofronio viene y le consulta. Y lo relata así la versión larga. En cambio, en la versión corta, en la edición de Gelser, esta misma escena se relata de la siguiente manera. El que está entre los santos le dijo en privado, pues así se encontraba entonces, ¿cuál es la causa, inspirado por Dios, del aire sombrío que embarga tu santa alma, que repentinamente nos conmueve a todos? Y en el testimonio tardío de H, encontramos la misma escena, pero ya más recortada. El que está entre los santos le dijo en privado, pues así se encontraba entonces, ¿cuál es la causa, custodiada por Dios, del aire sombrío que embarga tu santa alma? Lo que está subrayado, que ven, y toda esta parte que ven que está subrayada, es la que se va acortando y se va omitiendo y redactando distinto. Como podemos ver, de una versión a otra el texto se reduce sustancialmente, mientras que en la versión larga se aclara que Sofronio estaba allí junto con Juan para luchar contra los ateos acéfalos. La versión corta elimina totalmente esa referencia. También se omite el hecho de que Sofronio fue ordenado a llevar esa acción. Además, el narrador de la versión larga relata que aquel se le acerca no ante todos, sino privadamente al archipastor que está entre los santos. Y en la versión corta simplemente afirma que le habló en privado, omitiendo la referencia innecesaria al patriarca, pues por el contexto ya se entiende. Por último, en cuanto a la pregunta de Sofronio, vemos que de columna a columna se va simplificando. La versión corta elimina uno de los atributos del santo y el testimonio de H da un paso más cortando la frase, aunque de modo tal que aún se sigue entendiendo, omitiendo la construcción del participio que funciona como atributo. A continuación, Sofronio lo reconforta diciéndole que como pastor había logrado pacificar a su rebaño y por eso nadie se le acercaba con ningún problema. Entonces el episodio termina casi sin diferencia entre la versión larga y la versión corta, con un soliloquio del patriarca, ¿no? También se los leo. Doy gracias, Dios, a ti que juzgas digna mi indignidad de que el ínfimo y pecador sea llamado sacerdote y pastoree el rebaño. Y de esta manera concluye el episodio. De esta manera vemos que la adaptación del texto de Leoncio se dirige en dos direcciones: a modificar las partes del texto que afectan al modo narrativo del relato en relación a los eventos narrados, es decir, a la forma en que son representados en la narración, y a priorizar la función comunicativa de la situación narrativa. El modo narrativo, tal cual lo dice Genet, implica la capacidad, y cito, de contar más o menos lo que se cuenta y de contarlo según tal o cual punto de vista. Fin de cita. En este sentido, el modo en que se representan los eventos establece una distancia con la historia, que refiere y define el grado de la ilusión mimética. A su vez, siguiendo el análisis de Genet, podemos diferenciar el relato de los eventos del relato de las palabras. Como vimos más arriba, la versión corta simplifica en el relato la escena en que Sofronio conversa con el patriarca. Se borra la orden del gobernador, la circunstancia, es decir, la lucha contra los ateos, la forma en que se acerca, dice no públicamente sino en privado, y se simplifican los atributos del santo. Si bien estos elementos aportan a ser más real, entre comillas, el evento que se narra dando detalles, no son centrales al relato y le quitan rapidez, pues al narrador le importa más transmitir las palabras del patriarca directamente. En la adaptación, la escena solo interesa como un marco para el discurso de aquel. No hay ningún efecto de realidad y la distancia con la historia es mayor. Ahora bien, un momento, ahí está. Ahora bien, cuando se trata del discurso directo de Juan, la versión corta parece respetar mucho más el texto. Como habíamos visto antes, al principio y al final del relato, entre las versiones larga y corta no hay diferencias, es decir, no hay una reescritura ni omisión de palabras ni frases, es prácticamente idéntico. En sus monólogos, muchas veces, quien es el santo, suele dirigirse a un auditorio genérico o a Dios mismo. El narrador desaparece y cede completamente la palabra a su personaje. El discurso directo acorta la distancia narrativa, es el más mimético, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, y por lo expuesto más arriba,
podemos decir que el narrador privilegia la función comunicativa del relato, construyendo en el auditorio ocasional del santo un narratario con el que el lector puede identificarse. Cuando Juan da sus monólogos, ya sea el que se encuentra junto a él, ya sea Dios, se dirige al lector implícito, al que trata de afectar. Chapman define a este último como, y cito, la audiencia presupuesta por la narración misma. Fin de cita. Así, a través de los episodios, la narración construye, por medio del narratario de los personajes, al lector implícito como auditorio al que se dirigen las palabras del santo. En las adaptaciones, como vimos en el relato, el relato de los eventos se simplifica al omitir detalles y circunstancias para dar velocidad a la narración y llegar a los discursos del patriarca. En ellos, la representación de sus palabras se da de manera directa, lo que aporta un mayor efecto mimético y favorece la función comunicativa del relato. Bien, ahora sigo con algunas consideraciones sobre la circulación de la versión corta, ¿no? Tomando en cuenta esto, el testimonio de H y K, la diferencia con la edición de Gelser del texto, que, como decía, la redacción se sitúa más o menos en el siglo IX. En cuanto a su circulación, nos parece interesante pasar revista de aquellos otros textos con los que se transmiten estos tipos de episodios. Por ejemplo, Paratinus Vaticanus, en el texto del testimonio de K, así como en otros códices, como antes les decía, contiene una de las homilías de Juan Crisóstomo. Como sabemos, H y K son menologios, es decir, colecciones litúrgicas. Estas colecciones, además de vidas de santos, eran capaces de albergar no solo otros tipos de géneros narrativos, sino también homilías. En este caso encontramos la segunda de las 9 homilías sobre el arrepentimiento que Juan Crisóstomo realizó durante los años 386 y 387 en Antioquía, tras ser asignado sacerdote por el obispo Flaviano. En ella trata de persuadir al auditorio de practicar el arrepentimiento, sacramento esencial para mantener la unión del creyente con la Iglesia. Y les leo este pequeño pasaje que seleccioné, que me pareció interesante en el análisis. En el medio de la homilía, Juan Crisóstomo relata, digamos, nuevamente este episodio, para sacar una enseñanza de él. Caín asesinó a su hermano, poseído por la envidia. De la envidia fue consecuencia el asesinato, pues tras tomarlo en la llanura lo hizo desaparecer. ¿Y qué le dice Dios? ¿Dónde está Abel, tu hermano? El que sabe todo con seguridad pregunta, no sin saber, sino atrayendo al asesino al arrepentimiento. Esto es lo que sería una conversación ficticia entre Dios, la conversación entre Dios y Caín, ¿no? Caín no confiesa su crimen hasta que Dios lo fuerza a hacerlo y el relato termina con un monólogo del asesino que corona la enseñanza, ¿no? Y dice que nadie haga, dice tales cosas, ¿no, Caín? Para no padecer tales cosas. De esta manera, que serían, ¿no?, el destierro y la maldición. De esta manera el predicador echa mano del relato bíblico ya conocido, pero no como mera referencia, sino como un nuevo narrador. Relata un evento y cambia de voz con los personajes por medio de las citas. Utiliza la historia como un ejemplo con el fin de persuadir a su auditorio. Así como el narrador de la vida de Juan el Limosnero apela a los diálogos y monólogos del patriarca para reforzar su función comunicativa, este tramo de la homilía utiliza la diéresis como recurso retórico para mostrar al oyente las consecuencias de no seguir el precepto. Llegados a este punto de la exposición, nos parece relevante el análisis de Didier Costet sobre la comunicación didáctica y sus estrategias. Tanto las vidas de santos como los discursos homiléticos intentan establecer un vínculo didáctico con su lector o oyente, que en los dos casos analizados aquí tienen como marco la liturgia cristiana. En la comunicación con el destinatario existen distintas estrategias didácticas, tal como propone Didier: la persuasión, la ejemplaridad y la autoridad. Por un lado, la geografía, en tanto se propone dar un modelo de comportamiento, elabora su mensaje por medio de la ejemplaridad. Y por otro, las homilías, como la de Juan Crisóstomo, tratan de construir un argumento capaz de persuadir. Sin embargo, en el episodio analizado de la vida de Juan el Limosnero, la versión corta en su adaptación da prioridad a los discursos directos del patriarca, que se dirigen directamente al lector, y por lo tanto el relato ejemplar cede su lugar a la retórica del su héroe. A la inversa, el discurso persuasivo de Juan Crisóstomo presenta ante su auditorio el relato ejemplar, demostrando en Caín las consecuencias de no seguir el sacramento de la metanoia.
Por lo tanto, la persuasión y demostración se entrelazan en una didáctica que en el marco de la liturgia cristiana da unidad a ambos textos, ¿no? Ya para ir concluyendo, en modo de conclusión, podemos decir entonces que el arte en la confección de colecciones litúrgicas y el uso de la geografía como discurso didáctico permitió una transmisión irregular de obras como la vida de Juan el Limosnero. No se trata en realidad de una transmisión, entre comillas, pura del texto, sino de un proceso de readaptación constante que la lectura siempre renovada actualiza para el momento. Como vimos en el episodio analizado, la versión corta simplifica el texto omitiendo las circunstancias en que se desarrolla la acción y la calificación redundante en la figura del santo, y recorta descripciones innecesarias. Son elementos que afectan el modo narrativo del relato, especialmente respecto a los eventos. Por otro lado, en cambio, la adaptación deja más o menos intactos los discursos del patriarca, privilegiando la función comunicativa que se despliega principalmente en los monólogos de Juan frente a los narratarios circunstanciales. En este punto, la narración, más que relato de eventos, es relato de palabras, que gracias a su uso en contextos litúrgicos se asemeja a obras del género homilético. De este modo, luego del análisis expuesto más arriba de una sección de la homilia de Juan Crisóstomo, vimos cómo ambos textos, partiendo de estrategias propias de su género, llegan a las que predominan en el otro, puesto que la intención didáctica que se persigue en el contexto litúrgico cristiano aúna ambos textos como parte de un mismo discurso que busca la edificación de su lector oyente. Y eso sería todo. Gracias por escuchar. Gracias, Pablo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, espero poder respondértela. Sí. Ahí creo que dejé de compartir, ¿no? Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre el relato de eventos y el relato de palabras? Claro. ¿Y qué prioriza? Claro, yo lo que diferencio así, en realidad el tomo de Ginette, es los eventos narran un suceso, una escena, por ejemplo, el encuentro entre Sofronio y Juan, y la conversación, y las palabras es, digamos, cuando se narra lo que dijo tal o cual persona. Entonces ya se deja de narrar el evento, sino las palabras, se transmiten las palabras de esos personajes. Entonces de esa manera se diferencia un poco, bueno, qué hace el narrador cuando relata un evento, sucedió tal cosa, se encontraron fulanito con menganito, o qué hace el narrador cuando relata lo que dijo tal personaje, o lo hace de manera indirecta, Juan dijo que o Juan dijo 2 puntos, esto, ¿no? Y lo transmite de manera directa. Eso establece, digamos, con el lector claramente una diferencia en la lectura y en cómo eso se transmite. ¿Son las palabras directas del personaje o es una transmisión indirecta? En el texto, digamos, en el género como la geografía o en otros géneros, donde se entiende que lo que se está transmitiendo es, digamos, lo que realmente sucedió y por lo tanto hay testimonios de ellos y él puede dar testimonio, la diferencia es crucial frente al lector. Claro, se ajusta más a la función que vos decís, esa función didáctica. Claro, la función comunicativa en el sentido de que el lector no está viendo, digamos, el narrador de alguna manera se esconde detrás de las palabras y lo que el lector ve o escucha son las palabras directas del personaje. Claro. En ese sentido, realmente lo que yo pensaba es, bueno, esto se acerca mucho más el texto al lector y trata de impactarlo de otra manera por medio de la autoridad misma de su personaje, ¿no? Del héroe, de la historia. Gracias. Buen día, Ezequiel, Leandro, Nahuel, Fernández, Leandro Ríos, Belén. No sé si quieren hacer preguntas. ¿No? Bueno, acá nosotros teníamos como la siguiente ponencia a Victoria. Y bueno, con sorpresa vemos que hay otra gente que se ha incorporado en esta mesa. Así que vamos a tener que establecer un orden. Repetemos la ponencia de Victoria y después vemos cómo continuamos. ¿Les parece?
Lo que pasa es que las otras personas, Cristina, entiendo que puede ser que quieran asistir para escuchar a alguien de los que van a asistir, no es porque vayan a... Solamente, Sí, me parece que las ponencias son las personas que están son establecidas. estos. Bueno, Sí, Victoria. yo como asistente, por lo menos yo principalmente. Sí. Sí, yo también, estoy como Bueno, así de la mesa, no tengo que leer. Bueno. Haces tus buenos aportes igual. Yo tampoco te puedo asegurar que no voy a exponer nada. Victoria. Bueno, voy a presentar. Buen día. Buenos días a todos. Ahí está, ¿se ve? ¿Sí? Ahora Ahí sí, está, ahora sí. Victoria. Ahí Ahora está. Ahí está. Bueno. Sí. Bueno, yo soy una estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y voy a tratar la relación entre el género y el poder durante el periodo helenístico, centrándome en la construcción y la utilización de la imagen real femenina en el Imperio Seleucida, desde Apama I hasta la Odisea III, es decir, durante el siglo III a.C. Entonces, en sintonía con los cambios que sufrió el mundo heleno a partir del siglo IV a.C. y con la aparición de Macedonia en el mapa político como una fuerza a considerar, las dinámicas dinásticas notaron un incremento en el accionar político de las mujeres arriadas como Olimpia y Eurídice, y este hecho es remarcable en el contexto de una época en donde era impensable que las mujeres, tomando de modelo no a las atenienses, no disponían de cualquier tipo de poder. Entonces, para el periodo que nos ocupa, luego de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., la unidad del imperio que forjó se requebrajó y se desató una discusión entre sus diádocos que terminó en la división de este reino. Con la formación de estos nuevos imperios, el papel del rey se modificó y en vista de acompañar esta transformación, también lo hizo el papel de la reina. En el caso del Imperio Seleucida, que es esta parte, que es un amarillito o un amarillo pastel o cremita, durante el rol de las mujeres estuvo relegado a un papel más pasivo al lado de sus maridos. Sin embargo, realizando nuevos análisis y bajo nuevas perspectivas, encontramos que estas mujeres de la realeza seleucida, apoyadas en las bases sentadas por sus antecesoras macedónicas en el siglo IV a.C., dispusieron de un tipo de poder político que les permitió participar en actividades imperiales, ya sea como consejeras de sus maridos, representantes de la casa real o intermediarias entre el rey y sus súbditos. Entonces, esta nueva concepción de las mujeres de la realeza, notada a comienzos de la época helenística, va a ser utilizada por el Imperio Seleucida como un elemento más de consolidación de su dominio y luego va a ser subordinada para sus fines dinásticos. Entonces, para comenzar, tenemos que cada civilización construyó normas de comportamiento según cómo se iba desarrollando su cultura, y así la sociedad griega formó una serie de valores que fueron rigiendo el comportamiento tanto de hombres y como de mujeres, y que con el tiempo constituyeron modelos que se impusieron a ambos sexos.
diversas fuentes, ya sean literarias, epigráficas, jurídicas, a través del arte y la cerámica, podemos identificar estos ideales tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, no hay que olvidar que había una diferencia de estatus entre hombres y mujeres en la antigua Grecia, y esta diferencia, las mujeres se encontraban en una situación de inferioridad social, cualquiera fuera su nivel en la jerarquía social respecto a los hombres. Y esta inferioridad en la sociedad se trasladó también al plano intelectual por algunos filósofos clásicos como Aristóteles. Entonces, con toda esta herencia de valores de la época clásica, las mujeres del periodo helenístico fueron sometidas a las mismas expectativas, como ser madres, al matrimonio, a las tareas del hogar. Sin embargo, encontramos que durante el periodo helenístico hubo una mayor intervención de las mujeres de la élite en tareas que eran consideradas tradicionalmente como exclusivamente masculinas. Y según cómo asumieron estas nuevas tareas, se las retrató de diferentes formas por las fuentes. Ejemplo de ello es las presentaciones que hace Polibio de diferentes reinas helenísticas. En primer lugar tenemos a Apolonis de Cícico, que era una reina que fue la esposa de Átalo I de Pérgamo, que es un reino que está aquí, y que fue retratada como una esposa ideal, digna de alabanzas y de recuerdo por muchas razones, de acuerdo a las palabras de Polibio, ya que no recurrió ni al engaño ni a la seducción para llegar a gobernar. Además se destaca su papel como madre, como un modelo cívico, ya que no recurrió tampoco ni a las conspiraciones ni a alianzas políticas para asesinar a sus esposos o a sus hijos. Contrariamente, encontramos a Teuta de Iliria, que era la segunda esposa de Agrón de Iliria, en donde Polibio la retrata como un antimodelo femenino, ya que luego de asumir el gobierno, la muerte de su marido, de acuerdo a las palabras de Polibio, su intelecto propio de mujer y sus emociones nublaron su juicio. También se la presenta como una mujer codiciosa, despreocupada de sus funciones como gobernante. Y también, o sea, en síntesis, es una reina poco lógica, muy influenciable y mujeril e irracional, según como la describe Polibio. Entonces, todos estos valores que Polibio plantea como deseables o no en las reinas helenísticas pueden servir para reflexionar en dos casos seleucidas. Como en primer lugar tenemos a Laodice I, quien fue la esposa de Antíoco II, pero que hacia el 253 a.C. más o menos, Antíoco hace las paces con Ptolomeo II, luego de la Segunda Guerra Siria, quien Ptolomeo ofrece a su hija, Berenice Sira, como, con el objetivo de que los hijos de ambos, o sea, de Antíoco y de Berenice, heredaran el trono seleucida. Por lo tanto, Antíoco se separa de Laodice, que era su antigua reina, pero al poco tiempo, según el relato de Jerónimo de Estridón, tenemos que por amor Antíoco restituyó a Laodice a su antiguo estatus de reina y a los hijos de ambos como herederos al trono. Sin embargo, Laodice, todavía temerosa de que Antíoco la vuelva a repudiar, manda a sus sirvientes que lo asesinen a él, a Berenice y al hijo de ambos. Entonces, en este ejemplo tenemos a los mismos antivalores que Polibio identifica en Teuta, una emocionalidad al extremo que nubla el razonamiento y que también trajo inestabilidad al imperio, ya que por las guerras que se van a desatar entre el imperio tolemaico y el seleucida, o también las nuevas guerras que se van a dar entre
las luchas internas que se van a dar luego de las luchas por el trono por los hijos de Laodice. Otro ejemplo es de Laodice III, en este caso, quien fue la esposa de Antíoco III, quien gracias a una real promulgación sobre el culto estatal de Laodice nos proporciona las características por las cuales se destacó su mujer y fue digna de este culto. En esta promulgación se destaca a Laodice como una reina diligente y que se ocupó de diversos asuntos para el beneficio de la dinastía, como participar en las redes de vergetismo. Entonces, en este caso tenemos más valores semejantes a los que Polibio identifica en Apollonis. En cuanto a las uniones, las alianzas matrimoniales fueron un recurso bien utilizado por los diádocos, en especial por Seleuco I, y este empleó el matrimonio como un elemento para consolidar la legitimidad de su reinado. En las bodas de Susa, del 342, el 324, ahí puse mal, en el 324 a.C., que unió a nobles de la élite macedónica con mujeres de la élite persa. Seleuco se casa con con Apama I, que era una noble sogdiana, y entonces Seleuco fue el único en mantener una esposa persa entre los nobles macedonios de Susa, y esto se debió a que Apama funcionó como un token de legitimidad para para el reclamo de la parte oriental del imperio de Alejandro. Nuevamente Seleuco vuelve a recurrir a esta estrategia para consolidar su política dinástica. Esta vez el matrimonio es entre su segunda esposa, Estratónice, y su hijo Antíoco, que es el hijo que tuvo con Apama. Y todo este movimiento político fue enmascarado por un relato que apelaba al romanticismo, ya que en el relato en la narración de Apiano nos dice que Antíoco se encontraba quejado por una enfermedad, es decir, que estaba enamorado de Estratónice, y Seleuco, al tanto de esta enfermedad, juró que haría todo en su mano para curarlo. Por lo tanto, unió a Estratónice de Antíoco en matrimonio y les entregó el gobierno de las satrapías superiores. Esto lo hizo dando un discurso frente a las tropas, las cuales lo alabaron como el más grande rey entre los sucesores de Alejandro y como el padre más ejemplar. Y de esta forma Seleuco logró legitimidad para su heredero y también trajo estabilidad a la dinastía, ya que evitó una lucha interna entre Estratónice y Antíoco luego de su muerte. Retomando algunos elementos que ya mencioné, como que durante la época clásica las mujeres se encontraban más relegadas al ámbito del hogar, el ámbito privado. Sin embargo, encontramos que también encontraron un medio de introducirse al ámbito público a través de la religión, ya que era la única institución en la cual la mujer adquiría cierta relevancia en la vida pública de la polis y también una cierta visibilidad que se traducía en la salida del hogar. Sin embargo, durante el periodo helenístico este hecho cambia ligeramente, ya que las mujeres de determinada jerarquía social accedieron a la vida pública, pero más allá de lo religioso. En estas actividades públicas es posible identificar algunos elementos en comunes, como la participación en los asuntos humanitarios, la dirigencia hacia lo religioso, el recibimiento de embajadores, o sea, la actividad diplomática. Y ejemplos de estas intervenciones y de estas actividades públicas son varios. Uno de ellos es el decreto de la ciudad de Mileto hacia
hacia Apama I. En la ciudad agradece la buena voluntad de la reina en ayuda a los ciudadanos de Mileto que fueron a la campaña de Bactria con Seleuco, también su buena disposición al recibir a los embajadores y su preocupación por la construcción del templo de Apolo en Didima. Sin embargo, el retraso en la promulgación de este decreto, algunos autores lo atribuyen a que, ya que las campañas de Bactria datan del 306, 308 a.C., mientras que la promulgación de este decreto es del 299 a.C., bueno, este retraso es consideran que es debido a que la decisión de aumentar la autoridad de la reina estaba más ligada al poder seleucida que al de la ciudad de Mileto. Por lo tanto, habría una conexión entre esta mayor intervención de las reinas en el espacio público y la construcción de una ideología dinástica. Otro ejemplo es el de Laodice III, quien se enfrascó activamente en asuntos diplomáticos interestatales. Diversos son los decretos de ciudades que apelaron no solamente a Antíoco III, sino también a su reina para acceder a su buena voluntad y participar de las redes de vegetismo de la pareja real. Entonces, en estas inscripciones es posible observar un papel conjunto de las actividades diplomáticas y religiosas, y también percibir cómo los ciudadanos esperaban que las reinas garantizaran su bienestar a través de las tareas de vegetismo al lado de sus esposos, los reyes. También en los decretos, bueno, en el caso de Laodice, hay varios decretos que alaban sus intervenciones, como el de la ciudad de las cartas de Laodice, la ciudad de Yasos, o los decretos de la ciudad de Yasos y de Teos en honor a Laodice. Y bueno, en estos dos últimos decretos es posible identificar un culto hacia Laodice debido a las procesiones que se hacen, a las elecciones sacerdotisas en su honor, y todo esto sumado al hecho de que Laodice ayudó con las dotes de las ciudadanas, las hijas de los ciudadanos pobres de la ciudad de Yasos, nos demuestra que Laodice fue considerada como una especie de benefactora de las ciudadanas, del matrimonio y del culto femenino. Entonces, para ir cerrando, efectivamente durante el periodo helenístico hubo una mayor intervención de las mujeres de la realeza seleucida en la vida pública. Sin embargo, este fue un proceso gradual y de ninguna forma debe entenderse como una plena independencia o emancipación de las mujeres, ya que hay que observar el panorama completo. Y en este sentido tenemos que efectivamente participaron en un incremento de su participación en el espacio público, pero no olvidaron los modelos que heredaron. Es decir, que este espacio público estuvo subordinado al ámbito privado, ya que se esperaba que cumplieran un rol más protector, maternal, y se encontraban alejadas de las decisiones de peso político y militar. Además, el poder que ostentaron provenían de los parientes masculinos, ya sean un esposo, un padre, sus hijos o sus hermanos. Entonces, a pesar de esta mayor intervención de las mujeres de la realeza seleucida en el espacio público, estas continuaron subordinadas a los designios masculinos, quienes además aprovecharon esta mayor intervención a su favor, ya sea para aumentar su prestigio, su legitimidad, entre otras cosas. Bueno, eso sería todo. Discúlpame, Victoria, Sí. ¿el PowerPoint quedó fijo a propósito?
En algunas partes sí, no tenía muchas diapositivas. Pero Yo yo no vi me animé a No, interrumpir. Victoria, es que no pusiste presentación de diapositivas, quedó... A mí sí me presentaba por eso. No, Si no, quieren lo paso rápido para que vean más o Sí, sí, menos. sí, mejor. Bueno. eh, Ahí se ve, ¿no? Todavía no, Victoria. Ahora sí, mira. Ahí. ¿Ves? Ahí está. Era así. Ajá. Era esta parte, que era la parte del Imperio Seleucida. Bueno, en esta parte era la parte de que hablaba del rol de las mujeres, como ya fueran madres, en las tareas del hogar, en la religión. Ujú. Acá los modelos femeninos de Apoloni, a donde se ubicaba, partes de la ciudad de Pérgamo. Acá en la reina Teuta, también para ubicar más o menos geográficamente. Bueno, acá el matrimonio, el retrato de la enfermedad de Antíoco, las bodas de Susa. Bueno, acá algunas ruinas, sobre todo de la ciudad de Yasos, templos de Didima. Bueno, eso es para ilustrativo al final. Ahí está. Vos empezaste la ponencia hablando de un color más clarito que distinguía a la mujer. No, era para el mapa de que no llegaron a verlo, pero era sobre el Imperio Seleucida, la parte para que lo vean. Ajá. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo te puedo hacer una pregunta. Mira, quisiera que me aclararas eh, esta distinción entre la mujer dentro de una postura tradicional en el gineceo y recluida y esta intervención en los asuntos públicos. Era solamente de una casta social, ¿no es cierto? Y muy elevada. Eh, De un- sí, en primer momento, en la época clásica, las mujeres de determinada posición social, ¿no? Generalmente se quedaban en la casa o podían acceder a, como dije, a intervenciones públicas a través de la religión, pero era muy raro, ¿no? Claro, claro. Pero en el periodo helenístico, a través de tareas de vergetismo, es decir, de patrocinios, podían acceder a determinados espacios públicos, ¿no? Incluso salían en decretos, también hay mujeres médicas en estas partes, hay mayor variedad, ¿no? Pero efectivamente para mujeres de cierta casta, de cierta pudencia, ya que es necesaria cierta cantidad de dinero para poder acceder a determinadas Bien, cosas. Sí. gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Muchísimas gracias, Victoria. Hay un icono acá. A ver, no, es el de la manito nomás. En el otro, en el Webex, hay uno que aplaude. Bueno, voy a tratar de instalar yo mi Power y que todo suceda. A ver. Mm,
Ahí está. ¿Se ve? ¿No? ¿Qué No dice? todavía. ¿Eh? No todavía. Not yet. ¿Necesitas algo? Sí. A ver. ¿Está el Power? Toco ahí. Listo. Compartir. Ok. A ver. Vamos a estar. Ahí va, Cristina. Ahí va. Bien, bueno, qué suerte. ¿Se ve bien? Se ve como cortado. Fíjate, a lo mejor si lo pones como presentación, se ve completa la diapositiva. No sé, porque Ahí. es como que estuviera recortada, te diría. No. Si tocas abajo en la copita que tiene abajo, se va a ampliar. Ah, ¿Viste? bueno. Donde dice porcentaje, al lado hay una copita. Sí, pero ahí está. Lo que pasa es Ahí. que pero está Ahí. recortada la diapositiva. Si pones presentación con diapositivas, Cristina, arriba, ¿no se verá completa? Fíjate, está como archivo, arriba, archivo, inicio, insertar. Fíjate en presentación con diapositivas. Archivo, inicio, insertar. A ver. ¿Ves? Fíjate, seguí a la derecha, dice presentación con diapositivas. Prueba con Acá. presentación. Insertar. No veo Ahí tampoco. porque sale recortada, digamos, se ve como que el borde falta. Arriba dice Arriba. presentación de diapositivas en la barra. Claro. Sí. Ahí, haces clic ahí y tiene que haber el mismo icono que está abajo en la ventana, al lado del zoom, es esa especie de pantallita, tenés que hacer clic y se pone la presentación. No es ahí. Un segundito. A ver. No nos está permitiendo presentarlo ahora. Obviamente desde el PowerPoint, no desde el Meet. Sí. Bien. Gracias. Gracias. Busquemos el Power. Quizás te convenga salir y volver a compartir. Claro. Ahí, chicos. No. No, dijo, apareció un cartel. Tenés que salir de la presentación. Salí de la presentación del Meet. Bueno. Es la flecha que está abajo, de al lado de la manito. Ahí está. Ahora, volvé a entrar ahí donde dice presentar toda tu pantalla o una ventana. Presentar ahora, ahí está. Y elegís el PowerPoint. Dice pantalla completa, una ventana, una pestaña. Pantalla completa, podés poner. Bueno, sí, vemos bien. ¿Y dónde está el Power? Decirle que no aparece el Power ahí. ¿No lo tenés abierto, Cristina? No. Ah, claro. Espera. Tenés que tenerlo abierto para poder elegirlo. Lo mismo que hicimos recién. Permíteme. Esto es toda una ciencia, la verdad. Sí, no, yo, mirá, estoy de tempranito sufriendo, Aviso. No podemos ver. No tengo experiencia en esto. ¿Cómo achicamos esto? Tengo ahora cómo achicar esto, a ver. Salir de pantalla completa. Sí. A ver. Ahí está. Ahora. No, se fue el Power. Lo buscamos. A ver. Acá. Ahí está. Ahí lo tenés.
Bueno, ¿dónde voy? Acá, eso. Ahí está, ahora. Tendrías que, claro, fíjate si abre ahora. Ujú. No está. Ahí está. No. Ahí está. ¿Mm? A ver. Ah, bueno. Nos está presentando a nosotros mismos. Bien. Y un eco tremendo. Elegí otra. Clic. ¿Qué hago? Está abierto. ¿Qué hago? No. Si elegís compartir una ventana, está bien, Cristina. Lo único que después le pones modo presentación para que se despliegue y no quede recortado como queda recién. Claro. Pero no hace falta que pongas pantalla completa. Sí, una ventana. Elegir una ventana y cuando te pongo una ventana, cliquea, ahí está, ahí va, Ahora. ahí va, me parece. Bueno, se ve que es recortado, a ver, prueba, ahí está. Se ve asqueroso. Sí, Sí. ahora, pero tenés que ir abajo, a tu derecha, en la ventana del PowerPoint que ahora tenés ahí, donde está el zoom de la pantalla, hay una pantallita, un icono que hay que hacer clic, es lo que hace la presentación de diapositivas. Y si no, donde dice presentación, si no Arriba en la barra, como dice el No cierre, Cristina. diapositiva. Lleva el cursor a presentación con diapositivas, ahí donde está, un poquito hacia la izquierda y abajo. No me responde. ¿Se te tila? Porque ahí como que te dice con todas las palabras. Ahí por ahí estás, presentación con diapositivas, toca ahí. Ahí. Abajo, voy no. Abajo. ¿Qué pasa con ese cursor que anda por cualquier lado? No sé, che, pero... Dale un poquito a la izquierda. ¿Estás ubicada? ¿Dónde tenés que ir? A ver la copita. No me responde. No, donde tenés el cursor recién te va a ser más fácil, me parece. Arriba. Presentación con diapositivas, arriba. Viste que dice insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositivas. Acá. Sí. Al lado. No, pero otro lado. Diseño. No. Transiciones, animaciones. No. Ahora sí, ahí. Clic. Ahí está. Entonces, desde el principio, el icono que dice desde el principio. Bien. A tu izquierda en la pantalla, A tu Cristina. izquierda en la pantalla. Dice desde el principio. Ahí, Listo. Aceptar. Ay, ahí le manda le marca un error. ¿Ahí está? No. Nosotros lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo, nosotros, re bien. Acá no se vio. ¿Qué? Bueno, lo veremos recortado. Va pasando, pero toda recortadita, digamos. No se ve. Sí, está recortado. No se pone en modo de presentación. Vamos a ver si lo podemos presentar. A ver ahí. Y bueno, déjalo ahí, sí, Ahí porque ahí se ven enteras al menos. Sí. Ahí se ve. Sí, déjalo ahí. Ahí sí. Ahí está, ahí va. Déjalo ahí. Tenés que ir pasándolo manual ahora. Ese. Bueno. Ese. Sí, lo único que vas a tener que hacer es Desde copiando acá y esto lo corres. A ver, esta no. Sí, todo tuyo. Ajá. Bueno, chicos, disculpen. Ay, cómo sufro con todo esto, por Dios. No me gusta la tecnología. Bueno, yo voy a hablar de el imperio de Heraclio desde el 610 al 641 y cómo toda la realidad que debe enfrentar Heraclio al asumir el poder. Porque en realidad él asume el poder luego de derrocar a Focas, que llevaba 8 años de una tiranía que ya era insoportable. Entonces, tuvo el aval de todo el pueblo bizantino para que él tomara el poder.
Por eso es que las palabras del artículo son la disolución moral, el paganismo y el cristianismo, porque son las realidades emergentes con las que se encontró Heraclio y con las que tenía que resolver. El reinado de Heraclio fue uno de los más largos de la historia. ¿Qué lo sostuvo en el poder siendo de origen extranjero y cómo logró dar un vuelco primordial en los acontecimientos en la primera década del siglo VII? Ha llamado la atención de la historiografía desde hace mucho tiempo. Un periodo convulsionado antecedió la llegada de Heraclio. El reinado de Focas, que durante 8 años había sojuzgado la capital, había sumado solo descontentos sociales y disolución moral. Esta situación fue el principal motivo por el que el pueblo bizantino, liderado principalmente por las facciones azul y verde, que representaban las dos tendencias políticos sociales imperantes y cuyo campo de acción era el hipódromo, contribuyera a facilitar el arribo y la toma del poder por parte del joven Heraclio. Cabe aclarar que el hipódromo no solo era un espacio de encuentros sociales y espectáculos, sino un espacio de poder en donde se decidían los destinos de la sociedad y quienes habrían de liderarlos. Sin embargo, al asumir el poder se encontró con una realidad desoladora. Focas le había dejado como herencia una economía quebrada y un ejército diezmado a causa de su represalia contra todo aquel que se le opusiera. A la situación social interna totalmente colapsada, se sumaba la permanente amenaza de los persas, que extendían sus dominios sobre toda Asia, Siria, Palestina, Egipto. La toma de Jerusalén, la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro y la pérdida de la Veracruz significaron un gran golpe para la población bizantina. Además, la existencia de corrientes religiosas en las ciudades del imperio que diferían de la doctrina cristiana oficial facilitaba el avance de las hordas persas. Además de proponerse la recuperación de la gloriosa armada bizantina, Heraclio debió tomar medidas económicas inmediatas y definirse como líder de la contraofensiva frente al asedio principalmente persa. Semejante desafío debía contar con el respaldo del pueblo bizantino y de la corte. El acecho cercano de los persas, considerado por la sociedad como una maldición, afianzaba proporcionalmente la imagen del estratega. Heraclio era consciente de lo importante que era su presencia en la ciudad. Hubo un momento inclusive que él quería irse de ahí y volver a Cartago. Por favor, le pidieron que no, que se quedara. Era la única idea de salvación que veían en él el pueblo bizantino. Y de esto supo sacar provecho de ella a través de todo un aparato propagandístico que lo afianzó como único salvador frente a los bárbaros. Comisionó al poeta cortesano Jorge de Pisidia para que difundiera sus actividades y decisiones como parte de un plan superior, cuyo intérprete era el mismo estratega. En la presente comunicación tomaremos de los panegíricos pisidianos las 3 acroaces de su expeditio pérsica que relatan la primera campaña contra los persas entre el 622 y 623 y relevaremos aquellos versos que describen la realidad contextual a la que hemos hecho referencia con anterioridad y la determinación de Heraclio frente a esta crisis. Veremos cómo el ambiente histórico aparece revalorizado con una perspectiva encomiástica fundada en una interpretación metafísica de la figura del emperador. La amenaza de los bárbaros es presentada en la primera acroasis, entre los versos 104 y 107 con la imagen de la oscuridad. Dice, la negra noche, ¿no? De los enemigos se desplegó hacia todo lo habitado, pues no existía saciedad del deseo persa, sino que extendían sus apetitos
hasta los asesinatos. La imagen es elocuente. El acecho de los bárbaros y sus frecuentes incursiones en las cercanías de la ciudad llevaban ya muchos años atemorizando a la población. En los versos 281 y 282 de la tercera acróbasis, Pisidia lo materializa en una imagen que hace referencia al polvo que levantaban cada tanto las hordas persas en sus incursiones muy cercanas a la capital y que anticipaba desgracias para los ciudadanos bizantinos. Mede persiquen conin y den stegonte, sin soportar el polvo persa. Imagínense entre el pueblo lo que significaba este acecho permanente. En la siguiente pongo una moneda en donde aparece la imagen de Focas, que fue acuñada entre el 602 y 610, el valor equivalente es de 40 numis, ahí están las 3X, como para tener idea del antiguo tirano. Las tensiones sociales. Entre los versos 112 y 125 de la primera acróbasis se describen las tres corrientes de pensamiento imperantes en la capital. Frente a la decisión de Heraclio de participar en la batalla, pues desde el siglo V no se acostumbraba a que un emperador estuviera al comando del ejército. Veamos en detalle estos versos. Hay un pronombre, poloi, otro, aloi, están subrayados, y uno, finalmente, tines, que son los que señalan las distintas posturas. Hay dos posturas extremas y una más conciliadora. Las subordinadas sustantivas, dependiente de verbos dicendi, desglosan estas tres opiniones. La primera es Efaskon, Josgre, tu basileos tocratos, entais ananca y tesmajes parestanae. Opinaban, decían que era necesario que el poder del rey se sostuviera en las necesidades de la batalla. La segunda, iniciada por el Aloe, sostiene Epifales legontes einai tocratos pros tas getoimus en valei peristasei, diciendo que el poder era inestable para arrojarse a los peligros inminentes. Y la tercera, introducida por el indefinido tines, dice lo siguiente: sofisticos, Éfrason, hoste caimenen caitas merignas tois agosin sin trejei. Es decir, sabiamente decían que no solo permaneciera, sino también interviniera en las preocupaciones de la guerra, es decir, una postura intermedia. Estratégicamente, el poeta coloca un verso central entre las diferentes posiciones, anestrategum, dismajuntes, en logois, que define la situación en su conjunto y al mismo tiempo deja entrever su apreciación personal. Antestrategum, dismajuntes en logois, el neologismo antestrategum enfrentaba, precisa el clima imperante, y el participio dismajuntes, sosteniendo una lucha impía, deja entrever la visión del poeta, que considera que esta lucha de opiniones distorsiona el objetivo principal de la empresa y demora su ejecución, es decir, desplazarse frente a los persas, contra los persas. La determinación de Heraclio es presentada por Pisidia con un vocativo. Bueno, les cuento, acá hay otra moneda en donde aparece Focas de la mitad del valor, de bronce, que también he leído que tenía que ver con la escasez y la quiebra económica que había en ese momento en la capital.
Pisidia presenta a sus mecenas con la misma disposición tolerante para escuchar todas las partes, pero atento siempre a la voluntad de Dios. Esta comunión mística entre los pensamientos de Heraclio y la voluntad divina será un motivo recurrente durante las 3 acrobacias. Side estrategué, caigar esa tonjolon, caitautamalon autos escribomenos, pasin de docos tu la ley exucian seondicasten tonadelon eirgaso. Tú, estratega, ciertamente lo eras de todo. Ciertamente tú mismo, cerciorado mejor en cuanto a esto, habiendo dado a todos la potestad de hablar, hiciste a Dios juez de lo no manifiesto. Acá hay otra moneda, ya con la imagen del emperador y el valor. Bien. Los versos siguientes de la primera acrobacia están destinados a la celebración de la Pascua y al mismo tiempo nos presentan un pueblo piadoso, respetuoso de la festividad. Pisidia menciona a Moisés, pues su nombre simboliza la liberación del yugo de la esclavitud y la defensa de la fe. Como Moisés, Heraclio liberará a su pueblo del paganismo persa. El estratega se presenta ante sus hombres portando la imagen divina que servirá de estandarte durante sus campañas. Es la famosa imagen aquiropita, la ageiropoietos, la no hecha por mano humana. Esta imagen que presenta el rostro de Cristo enaltece la presencia de Heraclio como único intérprete de la voluntad suprema y sus campañas serán valoradas como la posibilidad de alcanzar la salvación definitiva para vivir en paz bajo una monarquía cristiana. Acá estamos viendo también la postura del poeta. Se ve concretamente en la Acroasis 2, entre los versos 24 y 28, los primeros versos, que dice: qué buena la monarquía dominante con la compañía de Dios, pues no existía una anarquía de muchas personas, sino una monarquía que dominaba con la ayuda de Dios, que a todos enardece y que dirige con la palabra y revierte las desviaciones desordenadas. Es decir, él también está dentro de esta postura. ¿Cómo recupera la armada bizantina? Fíjense aquí en esta moneda que es de oro. Heraclio tuvo que acudir inclusive a las riquezas de la iglesia para generar nueva moneda, que en realidad fue de bronce, para pagar a las soldadas. De todos modos, lo que quiero hacer hincapié en esta moneda, como se ve en el anverso ya a Heraclio y al hijo, Heraclio Constantino en forma menor, y en el reverso la cruz potenzada sobre 3 escalones. Y bueno, esta letra acá indica la oficina en donde fue acuñada. La llegada a Pilas, localidad de Bitinia, luego de la travesía por mar, se desarrollan los primeros versos de la Acroasis 2. Heraclio se enfrenta a la dura tarea de reunir las tropas dispersas y de diferentes procedencias. Los versos 38 al 65 describen la intensa actividad del estratega para reordenar las soldadas. Entre los versos 69 al 69, Pisidia utiliza el símil de los afluentes que convergen en una corriente principal para describir la convocatoria en un único ejército de diferente procedencia.
homos sinelson hosper ex horus dinos, polas ejontos ex hojas te cae ceseis, crunois reontes toi polishidei poro eistautos intrejusin ecton schismato. No obstante, se reunieron como desde una montaña con muchas elevaciones y picos, unos torrentes que fluyendo en cauces separados se reúnen en un mismo punto desde sus divisiones. La sofrosine de Heraclio para ordenar, etáteto, las agrupaciones de hombres de distinto origen y lengua, solo es posible la intervención de Dios. Trasticos Theou Logos, la palabra actuante de Dios, que logra doblegar la voluntad y los sentimientos de todos hacia un mismo fin. Bueno, esta es la moneda de bronce de que les hablaba, que es para pagar las soldadas, hacia un mismo fin. Dice lo siguiente: tutois epistas humonon tus augenas, ecamse panton alomuca y cardías. Al imponerse sobre ellos, no únicamente doblegó los cuellos de todos, sino de modo semejante también sus corazones. Muy bíblico el tema de doblegar los cuellos. Los versos restantes de la segunda acróbasis desarrollan con elementos propios del género épico, intervenciones del poeta, interrogaciones retóricas, referencias bíblicas y de figuras del pasado, uso de símiles y relato de episodios concretos, el entrenamiento del ejército y las primeras incursiones contra los persas. Gran parte de la tercera acróbasis está destinada al relato del enfrentamiento final con los persas. La figura del estratega emerge entre sus hombres combatiendo a la par. La utilización de la sinécdoque, kainim melampedilon ecteinon, poda, es decir, y ahora extendiendo su pie de negra sandalia, condensa esta idea. El hapax melampedilon resalta lo inusual del calzado imperial, pues desapegado de la púrpura real, viste como un guerrero más. Entonces se suceden en esta acróbasis dos discursos directos a cargo de los soldados en donde hacen este comentario y se sorprenden de la humildad de Heraclio y el coraje de intervenir a la par de sus soldados en la batalla, en el enfrentamiento. Estos discursos directos entre los versos 94 y 103 y 107 y 128 completan la imagen del estratega, realzándolo a través de su propia admiración. Finalmente, los persas son derrotados. El sustantivo tanota, las espaldas, reduce en una sola imagen todo el movimiento de los persas durante la huida final. Sin ninguna apreciación personal aparente por parte del poeta, el enemigo queda así definido por su cobardía. Pero con la misma maestría, Pisidia introduce cada tanto versos de alabanza que remarcan la necesaria presencia del emperador para llevar a buen término esta primera campaña. Así vemos, por ejemplo, que su imagen carismática influye directamente en sus hombres. Esto lo remarca en la acróbasis 2, en el verso 24, cuando dice salpei te pantas te pirosei me flegon. Fíjense la idea de se enardece a todos con su calor sin quemar, el tema de la zarza ardiente, ¿no es cierto? El topos bíblicos. El final favorable de la batalla trajo nuevamente la paz al pueblo bizantino y con esta se iniciaba una etapa de prosperidad
y restablecimiento para el imperio, que es lo que con el que comencé la ponencia, que es decir, qué es lo que hizo que Heraclio se sostuviera tanto en el poder y que significara un cambio tan radical a partir de su gobierno para lo posterior. Conclusión. Pisidia había sido comisionado para reseñar la gesta llevada a cabo por Heraclio y de este modo afianzar principalmente ante el público cortesano su imagen como legítimo emperador. Por encima de las circunstancias que rodearon su asunción y de las disensiones internas de ese momento, que ya las previmos, los escasos pasajes que hemos citado confirman el buen término de su misión. El acierto del poeta fue plantear la campaña desde su propia convicción religiosa y otorgarle a esa experiencia un sesgo metafísico que legitimara indiscutiblemente al emperador y su misión. Nada más. Bueno, después del sufrimiento, quería comentarles también que había puesto un mosaiquillo al costado, muy al estilo bizantino, que me parecía muy bonito. Siempre me llama mucho la atención el tema de las imágenes en la cultura bizantina, en la representación bizantina. No sé si tienen preguntas. Esto es parte de mi tesis. El doctor Pablo Caballero es quien me dirige y bueno, esto es solo un fragmento del trabajo, es ponderable el trabajo de Pisidia. De hecho, se puede confirmar en los autores posteriores que siempre lo han tenido presente. Incluso esa imagen de la sandalia negra la retoman muchos poetas posteriores, y muchas de sus versos pasan a la categoría de sentencias que son retomadas en la posteridad. Es decir, ha sido un poeta que ha sido muy reconocido, porque incluso él, más allá de que Heraclio marcó en la historia un cambio importante, también Pisidia en su poética, si bien retoma la tradición clásica, innova en la manera de construcción del encomio, porque sabe intercalar acertadamente elementos épicos y elementos propios de la retórica. Entonces eso hace que realmente uno disfrute de la lectura de los panegíricos, ¿no? De estos panegíricos, de las 3 expediciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, sí, gracias. Siendo las 9:52, estuvo muy lindo, muy interesante. Todos los días se aprende eso. No perder la capacidad de asombro es clave. Muchas gracias, muchísimas gracias por compartir. Ha sido un gusto. Y bueno, seguimos en el simposio. Gracias, Cristina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.